Hermanos, hoy estudiaremos el libro de Job, capítulos 5, versículo 17 al 27. Capítulo 5, versículos 17 al 27. El libro de Job pertenece al género de la sapiencia, sabiduría, pero el capítulo 5 se encuentra dentro del primer ciclo de debates. Específicamente, estos versículos son parte del discurso de Elifaz de Temán. Aquí debemos notar algo crucial. Aunque las palabras de Elifaz contienen verdades teológicas profundas, su aplicación es cuestionada por Dios a final del libro, en Job capítulo 42, versículo 7. El libro de Job es una obra maestra de la literatura universal. Su autor es desconocido, aunque la tradición judía lo atribuye a Moisés. Sin embargo, el lenguaje sugiere una redacción final en el período post-exílico. Pertenece al género de la poesía sapiencial. A diferencia de los salmos que hablan de Dios, Job es un libro donde se habla sobre Dios y el misterio del sufrimiento. En este capítulo, Elifaz es el primero de los tres amigos en hablar. Se presenta como un místico que basa su autoridad en visiones y en la observación de la tradición. Su tesis es la teología de la retribución, es decir, si sufres es porque pecaste, si eres justo, prosperarás. Los versículos 17 al 27 son la conclusión de su primer argumento, donde intenta consolar a Job presentándole el sufrimiento como una corrección divina. El objetivo de Elifaz es convencer a Job de que acepte su miseria, no como un castigo destructivo, sino como una disciplina pedagógica. Busca que Job se humille ante la soberanía de Dios para recuperar su bienestar anterior. Oremos, hermanos. Señor eterno, nos acercamos hoy a las páginas más profundas y dolorosas de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe a través del misterio del dolor humano, ayudándonos a discernir entre la religión que juzga y la gracia que sostiene. Que al estudiar las palabras de Elifaz podamos encontrar consuelo en tu soberanía, pero también humildad para no juzgar el proceso de nuestros hermanos. Abre nuestros ojos para ver que incluso en el quebranto, tu mano no nos ha soltado, no nos abandona. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, todos hemos estado en la escuela del dolor. Todos hemos hecho la pregunta, ¿por qué a mí? Hoy entramos en el corazón del debate más antiguo de la humanidad. Job está sentado sobre cenizas, rascando sus llagas, habiendo perdido hijos y fortuna. Y en medio de ese silencio desgarrador, su amigo Elifaz toma la palabra. Lo que vamos a leer hoy en Job capítulo 5, versículos 17 al 27, es uno de los poemas más bellos sobre la providencia de Dios, pero también es una advertencia sobre cómo una verdad teológica dicha sin empatía puede convertirse en una carga pesada. El tema de hoy es la anatomía de la disciplina, la mano que hiere y la mano que sana. Leamos. Libro de Job, capítulo 5, versículos 17 al 27. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará.
Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Hermanos, la bienaventuranza del quebranto, versículos 17 y 18. Elifaz comienza con una declaración radical. He aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. La palabra para bienaventurado es ashrei, la misma que usa el Salmo 1 y Jesús en las bienaventuranzas. Es una paradoja. ¿Cómo puede ser dichoso alguien que lo ha perdido todo? Elifaz introduce el concepto de la disciplina, musar, en el hebreo. Musar no es castigo penal, es instrucción. Es el padre que corrige al hijo porque lo ama. Recordemos Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. El versículo 18 es una joya de la poesía hebrea conocida como paralelismo antitético, porque Él es quien hace la herida y Él la vendará. Hablamos del Padre. Él hiere y sus manos curan. Elifaz lo está diciendo a Job. Dios es el cirujano, no el verdugo. El bisturí duele, pero tiene el propósito de extirpar el tumor del orgullo. El número de la plenitud en la protección, versículos 19 al 22. Elifaz continúa con una estructura numérica. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En la numerología bíblica, el 6 representa la imperfección y la lucha humana, mientras que el 7 es la plenitud divina. Elifaz le asegura a Job que Dios no solo lo librará de algunos problemas, sino de todos. Menciona el hambre, la guerra, el azote de la lengua y las fieras del campo. Aquí debemos notar el término shock, traducido como destrucción o devastación. Elifaz afirma que el hombre bajo la disciplina de Dios puede reírse de la devastación. Esto es una fe triunfalista. Elifaz cree que la piedad es un escudo mágico contra la realidad de la vida. Recordemos también el contentamiento de Pablo en las tribulaciones, estando preso en la cárcel. Continuemos. La armonía con la creación, versículos 23 al 26. El pasaje llega a un nivel lírico asombroso. Dice que el hombre restaurado tendrá un pacto con las piedras del campo. Esto es una alusión a la reversión de la maldición del Edén. En el Génesis, la tierra producía espinos y cardos para Adán. Aquí, Elifaz promete que si Job acepta la disciplina, la naturaleza misma dejará de ser su enemiga. Promete una tienda en paz, una descendencia numerosa como la hierba y una muerte en madura vejez como se recogen las gavillas a su tiempo. Versículo 26. Verdad dicha a destiempo. Nosotros no podemos simplemente predicar esto como una promesa absoluta. Aquí hay un peligro. Elifaz le está diciendo a un hombre que acaba de enterrar a 10 hijos que si se porta bien, su descendencia será como la hierba. Recordemos esa cita célebre del teólogo C.S. Lewis en su obra El problema del dolor. Él escribió: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Elifaz tiene razón en que Dios usa el dolor como megáfono, pero se equivoca al pensar que el dolor es siempre el resultado de un pecado específico. Elifaz
ofrece una teología de microondas, es decir, pon fe, presiona el botón y saldrá prosperidad. Pero Job es la prueba de que se puede ser perfectamente justo y aún así estar en la ceniza. Las manos que curan. Versículo 18. Detengámonos en la frase, sus manos curan. La palabra para curar es Rafá. Es la misma raíz de Jehová Rafá. Imaginen a un niño que debe ser vacunado. El niño ve la aguja y ve a su padre sosteniéndolo. Desde la perspectiva del niño, el padre está permitiendo el dolor. Pero desde la perspectiva del padre, ese pequeño dolor es la salvación contra una enfermedad mortal. Pablo, en el Nuevo Testamento, retoma esta idea en Hebreos capítulo 11, versículos 12. Cito: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. La diferencia es que mientras Elifaz usa esta verdad para acusar a Job, el Evangelio la usa para sostener al sufriente. El concepto de la madurez, versículo 26. Elifaz termina hablando de la muerte como una gavilla recogida a su tiempo. La palabra hebrea es kelaf, que se refiere al vigor o a la madurez completa. Hermano, esta es la promesa de Dios no para una vida sin problemas, sino para una vida con propósito. Dios no permite que su trigo sea recogido antes de tiempo. Cada proceso de trilla en nuestra vida, cada golpe del mayal de la prueba, tiene como objetivo separar la paja de nuestro carácter del trigo de su gloria. Hermanos, conclusión. ¿Cómo aplicamos Job capítulo 5 el día de hoy? Primero, no juzguemos el proceso ajeno. Aprendamos de los errores de Elifaz. No usemos la Biblia para darle explicaciones frías a alguien que está llorando. A veces, la mejor teología es el silencio y el abrazo. Elifaz tenía una teología correcta, pero un corazón desconectado. Segundo, reconozcamos la soberanía en la herida. Si hoy estamos heridos, no pensemos que Dios ha perdido el control. El versículo 18 dice que sus manos son las que curan. Son las mismas manos que fueron clavadas en la cruz. Cristo es el máximo cumplimiento de este pasaje. Él recibió la herida, recordemos Isaías 53, para que nosotros fuéramos curados. Rafá. Número 3. El perdón y la autocrítica. A menudo, como Job, nos sentimos justos y nos amargamos contra Dios. O como Elifaz, nos sentimos jueces y condenamos a los demás. El perdón de Dios nos alcanza en ambos extremos. Jesús es el único verdaderamente inocente. Sufrió lo que nosotros merecíamos para que nosotros recibiéramos la paz en la tienda que Elifaz describe. No como un premio a nuestra perfección, sino como un regalo de su gracia. Hermanos, reflexión final. Quizás hoy nos sentimos como una gavilla golpeada por la tormenta. Miremos nuestros campos y solo veremos quizás sequía. Escuchemos los Elifaces de este mundo que nos dicen, que nos señalan y nos hacen ver como culpables. Pero debemos escuchar la voz de Dios o del Dios de Job. Él no te ha desechado. El mismo Dios que permite que pasemos por las 6 tribulaciones es el mismo Dios que se mete contigo en la 7ª, que te busca y que no te abandona. No estamos solos en el horno. La mano que permite la prueba es la misma mano que cuenta nuestras lágrimas. No nos desesperemos en el proceso de venda, de curación. La cicatriz que quedará será el testimonio de que el médico divino estuvo allí con nosotros.
Jesús lleva cicatrices en sus manos para recordarnos que Él entiende nuestro dolor. Entreguémosle hoy nuestras heridas, porque solo aquel que le permitió tiene el poder de transformarla en una fuente de vida eterna. Oremos, hermanos. Padre de toda consolación, al concluir este tiempo frente a tu palabra, te damos gracias porque no somos hojas movidas por el azar, sino hijos sostenidos por tu mano soberana. Te pedimos que, al salir de este lugar, la verdad de tu cuidado descanse sobre cada corazón que hoy se siente quebrantado. Si estamos en medio de la herida, ayúdanos a confiar en el proceso de tu vendaje. Si estamos en la sexta tribulación, danos la paz de saber que tu presencia nos aguarda en la séptima. Que no salgamos de aquí con respuestas frías, sino con la calidez de tu compañía, sabiendo que aquel que comenzó la obra en nosotros es fiel para completarla y recogernos a su tiempo, como gavilla madura para tu gloria, en el nombre victorioso de Jesucristo, nuestro refugio y sanador. Amén.